Buenas noches. Bueno, mientras se conecta el resto de sus compañeros, ¿me podés compartir? A ver, creo que puedo hacerlo. Ah, sí, puedo compartir pantalla. Sí, debería crear una sesión nueva con esa opción. Recién la No puedo, habilité. ¿eh? Me deja. Pasa que recién la habilité, o sea, no. Claro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata un poco el fresco? Se ha venido lindo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, voy a empezar yo la clase. Daniel Sí. en breve se va a conectar cuando él está tomando parcial de aeropuertos. Cuando termine se conecta. La clase del día de hoy va referida a ferrocarriles. Vamos a darles las nociones generales. No pretendo de acá que salgan sabiendo un montón, simplemente que conozcan básicamente, y lo que más me interesa, primero que nada, un poco lo que es este modo de transporte tan quizá agradable, que a mí me gusta particularmente, y segundo, que ustedes puedan ver las relaciones que tiene el diseño de los ferrocarriles con el diseño vial, que eso les va a permitir a ustedes entender que a líneas generales estamos hablando de lo mismo, una obra lineal para transportar, ¿sí? La clase se va a dividir en dos. Una vez que terminemos ferrocarriles vamos a hacer un pequeño recreo, y luego vamos a pasar con la parte de perfil transversal. Las preguntas, si alguno tiene consulta respecto al parcial, como dijimos el lunes, perdón, el lunes del parcial, el lunes que viene, ingeniero Marcos iba a respondérselas, lo mismo que algunos que querían ver el parcial, eso lo podemos hablar el lunes también, o inclusive si lo podemos plantear ahora a Daniel, a ver por qué posibilidades hay. Personalmente pienso que va a ser después del lunes, pero bueno, pero se va a poder, digamos, no hay problema, el que desee ver parcial. Bien, ¿cuánto estamos? Sí. Yo tengo una consulta del TP1. ¿De un qué? Nosotros, por ejemplo, ¿en qué se van a... espera que me... ¿En qué se van a basar para las correcciones del aprobado y desaprobado? Porque, por ejemplo, nosotros nos tocó la ruta 15 y no tenemos mucha información. O sea, ya hemos buscado información en internet, en noticias, en YouTube, en Facebook, en lo de Wikipedia, y mucho más de lo que pusimos, que enviamos la otra vez, no tenemos más. Entonces, como para ver en qué podemos basarnos o en qué podemos profundizar. En la información que ustedes consigan, ¿sí? Al no poder ir a otras fuentes donde hay más información, lamentablemente nos tenemos que basar solamente en lo que hay en internet, así que no te preocupes, ¿sí? Trata de responder la mayor cantidad de ítems posible, pone buena información gráfica, Google te da en ese sentido mucha oportunidad, y bueno, con eso lo evaluaremos. Buenísimo, profe, gracias. Por supuesto que eso va a estar atado a lo que le toque cada ruta. No es lo mismo el grupo que le ha tocado la ruta 40 que le tocó la ruta 15. La ruta 40 necesariamente tiene que tener más información porque seguramente va a encontrar más información en la web que el de la ruta 15. Pero bueno, no sé si les ha quedado alguna duda respecto al trabajo práctico 1, yo creo que quedó claro por lo que escribimos en WhatsApp, pero bueno, si quieren consultar, lo repetimos. Bueno, si no hay dudas respecto al trabajo práctico 1. Profe, ¿puedo consultar sobre una cosa práctica o está fuera de lugar? No, si se puede así hablarlo, no hay problema. Ya que estamos esperando, digo. Sí, es bien puntual. Estuve creando
como 4 curvas verticales, digamos, dentro de lo que es el trazado, y las pendientes que antes estaban muy bonitas, por así decirlo, ahora de golpe me empezaron a quedar bastante grandes o muy chicas, por debajo del 1% o del 8%. Digamos, terraplén, de movimiento de suelo me salvé muchísimo, muchísimos metros cúbicos, pero pasa eso, ¿no? Que los pendientes se me incrementaron mucho o me bajaron por debajo del 1% en algunos casos. Sí, ¿Y cuál es tu siempre consulta? estando dentro del 10%, ¿no? Esa sí era viable, eso. Porque, digamos, a mí me quedó el tema de que cuando hicimos la planimetría teníamos el límite del 3% en variación entre tramo y tramo. No sé si eso era por el tema de la curva horizontal, no me acuerdo. Claro. Entonces no computaba. A ver, se corta, Agustín. Al menos yo sé que hoy. Bueno, Sí, igual sí, entiendo tu me están pregunta. dando más o Sí, menos. sí, entiendo tu pregunta. El motivo por el cual uno hace el primer trazado ¿La en el perfil pudiste longitudinal. entender o A no? ver, ¿qué? Sí, lo pudo entender. Sí, lo puedo entender. Yo no te escucho bien a vos, Agus. Pero básicamente la idea por la cual en el alineamiento horizontal hicimos que ustedes tuvieran que respetar esa diferencia de pendientes, porque es una base muy importante para luego hacer la planialtimetría. Ustedes se darán cuenta que ahora reniegan mucho. ¿Y por qué? Porque muchas veces, digamos, ahora entran en juego muchas de esas cotas, de esas curvas de nivel intermedia que a veces mucho no las miramos, y además, como ahora nos liberamos de las curvas horizontales y ya planteamos curvas verticales que pueden estar junto con la curva horizontal o no, ya se empieza a complicar la situación. Entonces, mi pregunta a vos sería, ¿por qué razón tuviste que agregar más curvas verticales? Vos me contaste que lo empezaste a hacer. Habría que ver la razón por la cual lo hiciste y en base a eso, ver por qué aumentaron las pendientes. Generalmente cuando uno coloca lo que te permite agregar curvas verticales, o mejor dicho, lo que lográs aumentando la cantidad de curvas verticales es pudiendo hacer que en muchos casos alternativas donde no les verificaba la diferencia del pendiente en 3%, poniendo más curvas verticales, entonces ahora sí, porque pueden ir más paulatinamente en lo que es los cambios de pendiente. Pero algo en particular tendremos que verlo al tuyo para ver qué es lo que pasó. Ahora, si vos me decís, me das a elegir entre, tiene que verificar técnicamente y me aumenta el volumen, el movimiento de suelo, y bueno, me tendrá que aumentar el movimiento de suelo, pero a mí pero de esa forma me estás garantizando que técnicamente cumple los requisitos. Y una vez que vos ya lográs eso, bueno, ahí sí te pones a jugar un poco. Siempre digo que aprovechen el límite del 3%, inclusive si hacen un 3,5%, Daniel autoriza el 4%, a mí personalmente me parece un criterio muy medio grande, pero bueno, son criterios de los diseñadores. Aprovechen eso para poder jugar al máximo con esos límites y de esa forma reducir el movimiento de suelo. Bueno, si me escuchaste algo, escribí por el chat o algo porque no se te escucha. Perfecto, gracias. Sí tengo las dos alternativas. Bueno, y de última lo vemos, no sé qué grupo sos, pero lo podemos ver personalmente. Bueno, empecemos con la clase ferrocarril, ya somos 52, así que somos grupo 10. Claro, bueno, te toca hablarlo esta semana con Daniel. Semana que viene seguramente lo podemos ver con el Micas. Vamos con ferrocarriles. Vamos a empezar. Bueno, ¿ven bien la filmina? ¿El PowerPoint? ¿Sí? Ok. A ver. Bien. Bueno, básicamente en otros años esta clase tiene mucho más interacción con ustedes, porque bueno, al ver estas imágenes, o todos quizá en mayor o menor medida tenemos alguna idea de lo que es un tren, ¿sí? O hemos visto alguna vez un tren, muchos quizás se han subido, muchos otros que son del interior, de localidades pequeñas, van a recordar haber ido a la estación de tren capaz ya abandonada o reconvertida en un museo, en una biblioteca, o era
como yo me acuerdo en un pueblito donde vivía mi abuela, era ir con la bici hasta la estación, y estaba todo abandonado, pero era como una cosa, digamos, una aventura, ¿no? Bueno, y esas cosas que a uno le quedan de chico, y lo hablo para la gente de nuestra edad. Yo tengo 29 años, todavía me considero de la edad de ustedes, más o menos. Bueno, la cuestión es que eso hace que nos relacionemos el tren del punto de vista sentimental o del punto de vista de como un medio de transporte distinto a lo que es el colectivo. Estamos hablando, yo le estoy hablando de percepciones nada más, ¿sí? Bueno, entonces, si básicamente uno puede plantear o preguntarse qué tiene de especial el ferrocarril que no poseen otros medios de transporte, es un poco en Argentina esto de que el tren ha creado pueblos y ciudades que se levantaban a la vera de las estaciones, con muchos de las cuales ustedes deben provenir. Las producciones y la gente siempre llegaban a través del ferrocarril, en épocas donde no había caminos. Estamos hablando del siglo XX, principio del siglo XX, 1940, 1950. Entonces, digamos, el ferrocarril tiene un folclore, un romanticismo distinto. Hoy en día, quizá, como les dije recién, desde nuestro punto de vista de los jóvenes, el ferrocarril es un transporte óptimo para cubrir largas distancias. En Europa, por ejemplo, no hablamos solamente de Argentina, pero en Europa el ferrocarril es eso. ¿Por qué? Porque a diferencia del avión, quizá uno puede ir a través del ferrocarril pudiendo ver los campos, los ríos, las ciudades, vas disfrutando el paisaje, vas haciendo un turismo, que quizá a nosotros nos interesa más hacer eso que en otras oportunidades. Bueno, ya dejando un poco la parte melosa del asunto, los ferrocarriles, por su definición, son un vehículo, en realidad es una unidad de transporte, porque está compuesta de varios vehículos, que son los vagones, que a través de un medio de locomoción, como va a ser la locomotora, de sus distintas partes, de sus distintos tipos, perdón, va montado sobre rieles de acero, y a través de ellos se sirve para hacer transporte de mercancías y pasajeros. Quiero hacer una pequeña aclaración. A veces ustedes van a escuchar quizá que se utiliza el término movilidad. Bueno, eso es algo medio nuevo, quizá el ingeniero Marcos y quizás no lo maneja, pero es un concepto nuevo que se plantea en el sentido de que ya no se dice más transporte cuando hablamos de pasajeros. Cuando se habla de transporte, es transporte de cargas. Y cuando hablamos de personas, es movilidad, sea interurbana, movilidad de larga distancia, se suele utilizar esa distinción, ¿sí? Yo lo voy a usar de forma indistinta, a veces voy a decir transporte, otra vez voy a decir movilidad, para que ustedes no se confundan, pero está bueno que lo sepan. Bueno, en esta foto que ustedes pueden ver aquí, tenemos varios ejemplos de distintos trenes. A algunos les va a resultar más conocido, por ejemplo, a mí que es el clásico locomotora diésel, que es la que todavía hoy surcan los rieles de nuestra patria, digamos, en muchos casos, sobre todo lo que es tren de carga, pero también de pasajeros. Son muchos de estos trenes, ya tienen más de 50 años, otros son más nuevos, pero bueno, es una opción. Aquí tenemos este mismo tren, o esta misma locomotora, llevando carga. En este caso, a través de unos vagones especiales que son como una especie de tolva que sirve generalmente para llevar granos, o en el caso de la minería poder llevar áridos, por ejemplo. Después, aquí vemos, ¿alguien reconoce esto acá abajo? ¿De qué tren es? Sí, el de Salta. Jujuy. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe? A ver. El tren de las nubes. El tren de las nubes. Y ese viaducto tiene un nombre en particular. ¿Alguien lo conoce? Es un viaducto muy, muy conocido. Yo nunca fui, pero dicen, al menos he visto los ¿Es el más alto o no? fotos. Es uno de los más altos, exactamente. Sí. El viaducto de la Polo Orilla. Bueno, fíjense entonces que este tren cumple una función más que nada turística, ¿sí? Si bien en un principio fue concebido para otras cuestiones, hoy en día es un tren muy importante y cumple turismo, o una cuestión turística. Y nótese también que este tren, dentro del tema turismo, venden esa cosa de antigüedad, si se quiere. O, fíjense, estas estructuras o este tipo de materiales ya no se usan más, quizá. Entonces, también es parte del turismo ir en ese tipo de coches y ir en ese tipo de trenes. Es un tren caro, no cualquiera puede acceder a él. Bueno, y aquí vemos algunos más avanzados. Este se ve en Latinoamérica en varias oportunidades, que vendría a ser
Un tren de cargas, ustedes pueden ver aquí que, no sé si se aprecia bien, pero tiene los distintos contenedores. Este tren seguramente viene de algún puerto, o está yendo hacia algún puerto, y lo interesante son estos elementos, estas estructuras que me hablan a las claras de que este tren es un tren eléctrico, porque aquí arriba se encontrarían las catenarias, como los trolebuses acá en Córdoba. Pero bueno, es más sofisticado, por supuesto. Y también se observa que hay tres vías, o sea que este tren va por el medio y puede haber dos. Así que a lo mejor nos estamos acercando aquí a una estación o algo por el estilo. Después, aquí ya tenemos cuestiones o tipo de trenes que se usan más en Europa y también en Estados Unidos en varios. Este sería, si lo conocen, el tren AVE. El tren AVE es la marca que refiere a los trenes de alta velocidad, por eso se llama alta velocidad española, en la compañía de ferrocarriles de Francia. Son trenes que alcanzan los 350, largos por kilómetros por hora, ¿sí? Son trenes de mucha velocidad. Y a diferencia de los trenes que quizá tenemos aquí, por ejemplo, el que va a el de Córdoba a Buenos Aires, que demora 14 horas en hacer 700 kilómetros. Bueno, allá es un poco distinto, ya les voy a mostrar que básicamente la inversión en sí no está en la vía, o el problema no está en la vía, sino, como siempre decimos, y lo mismo que decimos cuando hablamos de caminos. No es lo mismo la inversión que yo voy a hacer para un camino rural, donde va a ir 2 o 3 autos por día, por ejemplo, que una autopista. Bueno, acá es lo mismo, no es lo mismo la inversión de un tren de alta velocidad que uno común. Y bueno, aquí abajo lo que vemos es una plataforma de acceso a este tren de alta velocidad, donde se puede observar que tiene puertas automáticas, se puede observar todo el sistema de electrificación allá arriba, ¿bien? ¿Qué quiero mostrar con esto? Hay un montón de tipos distintos. Y yo no estoy hablando acá, y no vamos a hablar en esta clase, de ferrocarriles aplicados a las zonas urbanas e interurbanas. El subterráneo es otra cosa que un ferrocarril que va por abajo, un subterráneo, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a centrarnos en los que ferrocarriles de índole de larga distancia o de media distancia. Pero esto, imagínense, ingenierías específicas, ingeniería en ferrocarriles, que por ejemplo la UTN AEDO en Buenos Aires lo da, ingeniería ferroviaria se llama, o sea, son carreras específicas para esto, y hay un estudio muy importante. Bueno, una foto que vamos a ver a continuación es un tren que es el mismo que vimos del AVE, pero aplicado a la compañía de ferrocarriles de Francia. Este tipo de trenes, o en esta empresa, es la que trabaja el ingeniero francés, que los que están invitados a poder participar de la charla es Zoom, o sea, él trabaja con esta tecnología, ¿sí? Y fíjense que también funciona de forma eléctrica, con un sistema de catenarias, y esto es un poco la vista del tren. Este tren en particular es uno que unía Madrid con Barcelona. ¿Qué estoy diciendo? Barcelona, perdón, con París. Esta es una estación de un pueblo normal y común, no nada del otro mundo, donde se puede ver, fíjense, las longitudes del ancho, o sea, de las longitudes por la cual el tren tiene posibilidad de parar. Y nótese que tenemos aquí dos vías centrales y después tenemos las dos vías que son cercanas a las estaciones. Eso tiene un sentido, se darán cuenta para qué, para que pueda estar un tren estacionado y a la vez la vía quede liberada. Eso va a estar dependiendo del tráfico que tenga la vía, ¿sí? Bueno, estas fotos las saqué yo, tuve la suerte de poder, después de muchos ahorros en mi vida, poder hacer un viaje el año pasado, y la anécdota es muy graciosa porque había salido de Barcelona en el medio de un problema estaba prendiéndose fuego la ciudad, porque estaban haciendo, ellos en Barcelona están como, en Cataluña hay un movimiento independentista, justo ese día había un paro general ahí en Barcelona, así que logré subir con suerte al tren, y resulta que en el límite salió de Barcelona y estaba yendo hacia Francia, hacia el norte. Y de repente el tren se frena en la última ciudad antes de pasar a Francia. Y no entendíamos qué pasaba. Y de repente nos asomamos y vemos que se baja el maquinista junto con su ayudante, con una valijita, y se van. Dejaron el tren solo. ¿Pero qué pasó? Bueno, la cuestión es que se había anunciado una huelga sorpresa de trenes en Francia. Y los tipos dijeron, bueno, listo, yo me bajo acá. Así de simple, nos dejaron ahí. Así que para que vean que en todos lados se cuecen habas, y que no solamente acá a veces hay cosas con las huelgas y los gremios, tuvimos que esperar 2 horas que viniera un maquinista de la empresa de ferrocarril de España para poder continuar el viaje. Bueno, son cosas que cuando uno es turista no le importa, pero si yo viajara en esa línea con motivo laboral, estaría quizá un poco enojado. Bueno,
Lo que quiero que vean de este imagen es que se utilizan trenes de 2 pisos, vean, que es muy interesante y está dividido también en distintas clases. Tiene mucha frecuencia este tren. Bueno, aquí también la cuestión que les quiero mostrar en Europa que se usa mucho es la intermodalidad. Ustedes aquí, quizá en Córdoba, no lo vemos mucho esto. Esto quiere decir, yo tomar un servicio de transporte, pero no para ir a mi destino, sino para bajarme en un lugar tal que de ahí yo me muevo a otro vehículo para poder llegar a mi destino. Por ejemplo, no sé, supongamos que yo vivo cerca de la Abati, yo vivo en la zona este de la ciudad, y me convendría tomar un colectivo para bajarme en la zona del Solobús de la Sabatini y de ahí irme al centro. No ocurre eso, pero en Europa y en muchos lados de Latinoamérica se usa. Bueno, en este caso, lo que les quiero mostrar es en Bélgica, la gente llega con su bicicleta a las estaciones, se forman todos estos campos de bicicleta, estacionamientos terribles, y ahí se suben al tren, y bueno, se van a Bruselas, si trabajan en Bruselas o a Brujas. También piensen ustedes que Bélgica tiene el tamaño un poco más grande que Tucumán, a ver, les diría que es más parecido al tamaño de Entre Ríos, un poco menos. O sea que en tamaño quizás se justifica, pero con trenes de alta velocidad, o no de alta velocidad, de media velocidad, lo haces muy rápido. Es muy importante que si ustedes alguna vez van a dedicarse a esto, tengan en cuenta la intermodalidad, porque es lo que se necesita, es imprescindible. Bueno, algunas otras cuestiones de las estaciones, como por ejemplo, información en tiempo real en tu celular de por dónde va el tren, hacia dónde va, un poco la vista de un tren internamente, no es de alta velocidad, este es un tren regional, local, y bueno, alguna vista de las estaciones. Este es un tren turístico que se ve, está en el segundo piso, el que sacó la foto, y está recorriendo zonas de París. Es un tren más que nada turístico. Y este es nuestro tren de la Sierra, no sé si alguno lo ha hecho. El tren de la Sierra tiene bellísimos paisajes, y si bien originalmente su trazado llega hasta La Rioja, ahora últimamente está llegando hasta Cosquín. Y bueno, acá hay unas fotos tomadas desde una estación que se llama Usina Molet, no es una estación, sino que es una pequeña parada, ¿cómo se llama? Una pequeña parada que ahora ya no hace más. Pero bueno, todavía se aprecian los túneles que existen en ese momento. Esto que ven acá es un cochecito que ahí hay empleados de la empresa de Ferrocarriles Argentinos y lo utilizan para recorrer la vía y ir solucionando distintos problemas. El cochecito se llama Frankie, así le han denominado a los empleados. Y es muy divertido verlo andar por la vía. Así que, y fíjense el ancho, esto lo vamos a ver, esto se llama trocha, la diferencia entre este riel y este. Son trochas chicas estas, ¿sí? Bueno. Vamos a lo organizativo? ¿Cómo se organiza en nuestro país o quién maneja el sistema de ferrocarriles? ¿Sí? Tenemos en este momento principal actividad en todo lo que es a nivel nacional, pero también hay muchos ferrocarriles de índole provinciales. Pero en general, los ferrocarriles de índole nacional lo maneja la Comisión Nacional de Regulación de Transporte ¿a través de qué? A través de la normativa y del control de las empresas. Y Trenes Argentinos Infraestructura es el que se encarga puntualmente de gran parte de las obras que se realizan en las vías nacionales. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo se organiza todo esto. Para que ustedes vean que entre estas dos organizaciones es lo que más o menos nos manejamos hoy en día. La organización actual básicamente trabaja en que hay distintas vías de ferrocarril en nuestro país y lo que se hizo fue concesionarse, es decir, como ustedes ven una empresa que tiene que cobrar un peaje en una autopista, por ejemplo, y a cambio esta empresa está obligada a hacer obras de infraestructura y de mantenimiento en dicha autopista, capaz lo mismo. Se concesiona la vía ya existente a cambio de que la empresa se encargue de su mantenimiento. ¿Ocurre en la vida real? No ocurre en la vida real. Yo les planteo lo que dice la ley. Después les voy a explicar cómo ocurre en la realidad. La ley, ¿qué es lo que dice? Se tiene que concesionar por separado el transporte de pasajeros. Bueno, el plazo de concesión es 30 años. El concesionario detenta la exclusividad de carga. Esto yo les quiero contar que hoy en día la gran mayoría de los trenes, sobre todo en Buenos Aires, son del Estado. Fueron estatizados. Después, sobre todo, de todo el problema que hubo con la tragedia de Once, y si alguno no escuchó, bueno, después se fija lo que fue eso. Hubo muchas, se estatizaron, y hoy en día muchas de las empresas que se habían concesionado, esas 5, ya ahora muchas de estas empresas ya pertenecen al Estado. Es medio raro, creaste una empresa para que se encargue de la concesión que vos mismo le das, es un poco raro, pero es lo que existe. Frénenme si no entienden algo, chicos.
Concesionario, ya les dije, detenta la exclusividad de la carga en su área de influencia, o sea, maneja, se va a encargar de manejar y cobrar, en el caso de carga, por ejemplo, el productor que desee utilizar el tren para llevar carga al puerto, cosas así. Derecho de cobro, obligación de pago de peajes, obligación de pago de un cargo anual al Estado Nacional. El Estado, en cada concesión, conserva el 16% del capital accionario, de nuevo, siempre y cuando sean empresas privadas, que la mayoría no es el caso. Y bueno, el Estado tiene que regular las tarifas, controlar el cumplimiento y percibir un canon mensual. Y ustedes no se olviden que cuando hablamos de concesión, siempre es importante porque a veces hay una confusión cuando se plantea con la privatización y se dice privatizar es vender. Lo que se hace es concesionar. Técnicamente, y la ley dice que todas las inversiones realizadas en bienes del Estado Nacional son parte del patrimonio estatal. Cuando se termina la concesión, por ejemplo, que son 30 años, el Estado puede volver a ser el usufructuario de lo que sea, ¿sí? Así que bueno, eso tenerlo en cuenta. Esto es un poco la red, que ustedes se van a reír porque acá dice fecha actual. Antes de que vean el mapa, quiero que vean acá que dice 99. Ya pasaron 20 años de esto, y no ha habido grandes cambios, por eso es que este mapa sigue teniendo un poco de validez. Lo que a mí me gusta de este mapa, que es la red ferroviaria nacional hoy, es que me permite ver con distintos colores cómo muchos trenes son o pertenecen a pequeñas empresas de las provincias, o pertenecen a empresas privadas. Todo lo que ven en el norte, por ejemplo, con color verde, es lo que se llama el ferrocarril Belgrano, aunque su línea troncal es esta que va por aquí, y que pertenece a lo que se denomina el Belgrano Cargas, junto con esta vía de por aquí, ya lo vamos a ver. Pero son los distintos corredores que yo les hablaba recién, un corredor por acá, un corredor por acá, este corredor marroncito sea otro, el azul es otro. Algunos pertenecen al Estado Nacional, otros están concesionados a empresas privadas, pero básicamente esto que están viendo acá es nuestra red. Y nótese que todas confluyen hacia acá, todas. Salvo, bueno, esta de acá, pero casi todas confluyen acá. Eso ha tenido que ver con un modelo de país que tuvimos, donde era concéntrico al puerto, a Buenos Aires, pensado principalmente ferrocarril para llevar pasajeros y también para que la producción agropecuaria pudiera tener un rápido acceso o salida al mar y de allí su exportación, ¿sí? Por eso que tienen que, siempre cuando uno analiza la red ferroviaria nacional, tiene que prestar atención o está directamente relacionado con la historia. Ingeniero. Esta que ustedes ven acá, que están viendo acá, es más o menos lo mismo, pero un poco más depurado de las provinciales, donde quedan más o menos las nacionales. El Belgrano Cargas, que es todo esto, el Nuevo Central Argentino, que sigue siendo una empresa privada, es mixta en realidad, pero bueno, la concesión. Esta que ven acá, por ejemplo, es la vía que va al paralelo a la Ruta 9 Sur. También eso es importante ver, que muchas de las rutas se hicieron paralelas a las actuales vías, ¿sí? Entonces, ahí el diseño geométrico de la carretera estuvo ligado a los terrenos que tenía disponible el Estado, y que eran los que estaban en la vera de las ferrocarriles. Entonces, ahí, quizás sobre todo, no había tanta importancia, o como ahora estamos haciendo el trabajo práctico de por dónde ir. No había mucha opción. Bien. Y esto que ustedes ven acá también como salteo es porque está todavía en prueba en muchos casos. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, ¿qué tan certero es ese mapa de actualizado? Porque donde yo vivo, en Montecristo, está el puente ferroviario abandonado y está hay una línea todo que está todo abandonado hace muchos años. Una línea férrea. Es la ruta, bastante- la línea que va, eso es la 19, sería esta. Claro. Bueno, Hay- depende de la vía, ¿sí? claro. A veces no está tan a veces actualizado esto. Como les digo, lamentablemente no tenemos en nuestro país una red afirmada y verdaderamente. Depende mucho de, por ejemplo, en un año que no tenemos tantas exportaciones o nos va mal con la cosecha, de repente hay una vía que no se usa. Claro. ¿Entendés? Claro. Después también depende de la variante, porque en Montecristo o en esa zona también tenés otras vías que ya no se usan más. Por ejemplo, cuando Claro, vos por llegas, eso. no, claro, Hay una, llegas a hay Río una que Primero, por ejemplo, y tenés muchos viaductos que vos vas por la ruta y lo cruzás por abajo y no están en uso. Y esos son pero vías que son más que nada que van al interior de la provincia. Y claro, esas o sí sea, están totalmente abandonadas. está el que pasa el tren, pero hay una parte que está abandonada, o sea, está la que va a Córdoba, creo, pero después hay otra vía que nunca supe qué pasó con esa, por qué se abandonó, entonces
Por Claro. eso se beneficia. Mira, a lo largo de nuestro país, a lo largo de la historia de nuestro país se han cerrado un montón, y más adelante vamos a ver un poco la comparación de vías. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Que está claro que tuvo un impacto en nuestro país muy grave, lo tuvo. Sí, Pero no necesariamente puede estar bien o mal, o no necesariamente quizás sea bueno volver a lo mismo de antes. Ya, denme paciencia, en otras filminas van a poder ir viendo esto que yo les estoy diciendo. Sí es importante darle algún uso, y eso es un problema, y en Córdoba lo vemos con todas las vías férreas que atraviesan nuestra ciudad, divide la ciudad en distintos sectores, y la verdad es una verdadera barrera urbana, que es un verdadero problema el tema del tren. Pero eso no quita que en otros lados sea imprescindible. Ya vamos a ver bien por qué. Y un poco los proyectos que hubo últimamente, ¿sí? Pero respecto a lo que vos decís, es así, es así. Y más de uno de tus compañeros debe sentirse también identificado, es decir, yo vivía cerca de una vía, o qué sé yo, alguna vez, que nunca vi un tren, o si lo vi alguna vez, y para hacer una prueba, o ahora dijeron que lo iban a volver a arrancar, a darle uso y no. Así que bueno, el Estado Nacional al día de hoy no ha definido, y ha habido saqueo enorme de rieles, de durmientes, todo eso, porque no ha definido muchas veces qué hacer con esas vías que están totalmente abandonadas. claro. Bueno, Gracias. no, está bien, cualquiera que quiera hacer una consulta o algo, agregar, bienvenido sea, si no es un monólogo mío. Bueno, esto sí lo que quiero mostrar. Esto se refiere a pasajeros, no se refiere a cargas. En el mejor momento de nuestra... Yo le voy a contar un poco. En 1854, en Argentina, en 1854, en medio del siglo XIX, es que se plantea el primer tren en Argentina, que fueron 11 kilómetros en Buenos Aires. De en adelante creció enormemente el sistema de ferrocarril, porque no había caminos, no se olviden de eso, no había caminos. Y fue relacionado directamente con el desarrollo del país y su inserción en el contexto internacional de entonces. Piensen que para 1870 ya había 720 kilómetros de vías. Y en el mejor momento, que es lo que yo les estoy mostrando acá, en el mejor momento, llegamos a tener casi 100.000 kilómetros de vías, con más de 60.000 de esas vías en utilización plena, y llevaban a ser un ejemplo en la región. Argentina tenía más rieles que Estados Unidos, por ejemplo. Y en Argentina, sobre todo, el ferrocarril lo que tiene es que llegaba a su interior. Muchas ciudades y pueblos nacieron con el ferrocarril y muchas murieron cuando se fue el ferrocarril. ¿Mm? Y lo comparo con la que está acá a la derecha. Esta, la que ven acá a la derecha, de pasajeros, es lo que actualmente existe. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y esto sí es un verdadero atentado un poco a lo que fue el desarrollo nacional. ¿Sí? Y ha tenido un costo enorme para nuestro país. ¿Sí? Ha tenido un costo enorme. Y eso nos va a llevar a otro punto, otra conclusión que quiero que deduzcamos juntos después. ¿Por qué creen que se cerraron los ferrocarriles? ¿Por qué creen que en un país tan grande como el nuestro no existe esta infraestructura? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver los pros y los contras. Quedan 5 minutos de esta sesión, termina y empezamos con la otra. Fíjense un poco el porcentaje por modos de transporte de cargas en nuestro país, por ejemplo. En el 2016, no hace mucho, el 97% casi se transporta por camiones. Solamente el 3% de las cargas se transporta por tren y el 0,12% por barco. Comparémoslo con Brasil, por ejemplo, que sería nuestro principal socio en Mercosur. Si bien el dato es medio viejo, 2005, yo les voy a decir que esto no se ha modificado mucho en estos años. O sea, este porcentaje no ha variado mucho. Es mucho menor, 62% respecto al camión, 24% con los trenes y 14% esto, que es el fluvial. Y luego en Estados Unidos, lo que Estados Unidos hace es una cosa muy interesante. Ellos en su diseño lo que han hecho es distinguir todo lo que es la carga de exportación de lo que es la carga interna. Y ellos lo que plantean es lo siguiente: todo lo que es carga de exportación, vamos a tratar de trasladarlo lo más posible por vía fluvial o por vía trenes. Ellos tomaron esa decisión. ¿Por qué? Porque va a ser, porque van a, como no es consumo interno, justamente van derechito a un puerto, a un aeropuerto, y necesitan que sea lo más eficiente posible esa logística. Entonces ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer así. Y nótense cómo el 35% de su exportación va
en trenes. En nuestro caso, el 3% es total. El 21% en el consumo interno y el camión ya se utiliza un 80%, pero pensemos que en Estados Unidos ellos, su forma de diseñar las ciudades y su país tuvo más que ver, estuvo directamente relacionado con el vehículo, ¿sí? Cuesta mucho meter en Estados Unidos el concepto de transporte público, y sobre todo aplicado a transporte de cargas. Pero igual, esta diferencia ha sido una política de Estado, y eso es lo que ellos han logrado. En el total, el 25% de su carga viaja en tren. Yo creo que algo nos deben querer decir estos países para decirnos, somos países tan grandes, o quizá más grandes que vos, pero no tanto. El mapa a veces confunde. Y vos estás transmitiendo mucho menos por tren. Bueno, les quiero mostrar algunos números. Si yo quisiera trasladar un solo container, uno solo, desde Salta a Buenos Aires, el caso más extremo, sale en camión $2.400, más o menos. Es más económico traer ese mismo container desde Shanghái a Buenos Aires que llevar desde Buenos Aires a Salta ese container. O sea, hay una diferencia abismal. Increíble, ¿no? Es para tenerlo en cuenta, y luego lo comparamos con lo que vemos aquí al lado. El 25% hasta los 60 era el porcentaje que era transportado, y ahí le caímos al 2%, al 3% que habíamos visto recién. ¿Sí? Me interesaría decirles que en los ferrocarriles se calcula que más o menos los costos se reducen en un 50%, más o menos. Y fíjense este número. Se calcula que por cada punto porcentual que le sacamos al camión y lo llevamos al tren, el país ahorra $70 millones anuales, por un solo punto. O sea, si lleváramos del 3 al 4%, por ejemplo. Y esto en realidad, este número un poco viejo, hoy debe andar por los $100 millones. Es más o menos 40% más barato que el camión. Dije el 50, me equivoco. Y este número, 35.000, es muy engañoso. Yo lo encontré, pero no lo pude contrastar. Yo lo tomo con pinzas este número. Es mucho menos. Y respecto a la vía carretera, que es la que nosotros necesitamos, tenemos todos estos números más o menos, pero se calcula que tendríamos que tener, sobre todo desde el punto de vista de rutas nacionales y autopistas, tendríamos que tener más del doble para poder tratar de con camiones equiparar lo que nos beneficia en los trenes. Son números. Cada uno después verá o no, o lo veremos, lo iremos deduciendo juntos qué convendría más. Vemos este último gráfico y ya terminamos la sesión, y pasamos a la otra. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para los envíos de soja con destino a Europa para el 2016. En Argentina, por ejemplo, el 83% del costo de Salta a Rosario, por ejemplo, que son 1.400 kilómetros, se lo llevó el camión, y el 17% solamente el marítimo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de $2.400 solamente para mandar el camión? Y después entonces el resto, que va a ser mucho menos, entonces era mucho menos plata le va a salir llevar ese container hasta envíos a Europa en este caso. En el caso, si lo hiciera de ese mismo envío por ferrocarril, esta proporción cambia enormemente, pero lo que no nos muestra este gráfico es que también cambia el costo total. En Estados Unidos, fíjense que más o menos para distancias comparables no hay tanta variación, y en Brasil, en este caso, se plantea principalmente por camión y por barcaza, porque no son zonas que estas, donde principalmente hay mucho bosque y no siempre se puede con el tema ferrocarril. Vamos a la otra sesión, chicos,